Bienvenidos al primer programa del Núcleo 4 del curso de Matemáticas Primero. En este núcleo estudiaremos a las fracciones comunes. Los números fraccionarios han sido utilizados por el hombre desde los comienzos de la historia. Por ejemplo, el hombre primitivo empleaba una cuerda alugada para medir longitudes. Y la medida no siempre daba un número entero de nudos. También tenía ya la idea de fracción cuando dividía un grupo de objetos en dos o más partes iguales. Situaciones de ese tipo ya no las pudo representar con números naturales. Fue así como creó las fracciones comunes. Y desde entonces han desempeñado un importante papel en las matemáticas y otras actividades del hombre. Cuando necesitamos contar los elementos de un conjunto, usamos los números naturales. Por ejemplo, sabemos que un equipo de fútbol está integrado por cierto número de jugadores. Esa cantidad la indicamos con el número natural 11. También sabemos que en algunos equipos hay 3 delanteros. Cada equipo posee 2 jugadores medios. Y por supuesto que cada uno de los equipos tiene un portero. Las situaciones anteriores las podemos representar con números naturales. Pero existen otras en las que los números naturales ya no son suficientes. Por ejemplo, ¿qué parte de los jugadores de un equipo es de delanteros? ¿O qué parte del equipo es de jugadores medios? Como estamos hablando solo de una parte del total, existe la necesidad de emplear números fraccionarios. Como hemos visto, los números naturales ya no son suficientes para describir ciertas cantidades. Por ello, los números naturales se ampliaron y surgieron los números fraccionarios. Las fracciones comunes son fundamentales en el estudio de las matemáticas. Las grandes culturas de la humanidad ya conocían y utilizaban las fracciones comunes. Los egipcios en particular empleaban fracciones con numerador 1. Un tercio lo escribían como Para indicar un centésimo, dibujaban las fracciones fueron usadas por los egipcios en la solución de problemas sobre medidas y en el reparto de alimentos. Por otra parte, los babilonios también manejaron las fracciones comunes. Solamente que ellos utilizaban como denominadores números que fueran potencias de 60. La razón de usar el 60 fue porque su sistema de numeración era precisamente sexagesimal. Como nos damos cuenta,
Los números fraccionarios existen desde la antigüedad y son tan importantes que en la actualidad los seguimos estudiando. Cuando de un entero tomamos solo una parte, estamos empleando la idea de fracción. Para ilustrar lo anterior, dividamos el rectángulo en 4 partes iguales y tomemos solo 3. Lo que está en rojo es una parte de la figura que representaremos con la fracción 3/4. El número que está bajo la línea lo llamaremos denominador y nos indica en cuántas partes iguales se dividió el entero. Y el número que está en la parte superior lo conoceremos como numerador, el cual nos indica cuántas partes se han tomado del entero. Cuando el numerador es menor que el denominador, como en este caso, decimos que se trata de una fracción propia. Si por el contrario, el numerador es mayor o igual que el denominador, entonces la fracción es impropia. Como observamos, una fracción impropia es igual o mayor que la unidad, y por eso la podemos expresar como un entero más una fracción propia. Y por esa razón, 5/4 lo podemos escribir como un entero más un cuarto. Pero que está escrito como combinación de un entero y una fracción común, lo llamaremos número mixto. En una fracción, se puede dar el caso que el numerador sea igual al denominador. Por ejemplo, la fracción 6/6 nos indica que la unidad se dividirá en 6 partes iguales. Y de esas partes tomaremos 6. Obtenemos el entero completito. Eso quiere decir que una fracción cuyo numerador sea igual a su denominador equivale a la unidad. ¿Y qué significará una fracción con denominador 0? Que la unidad debe dividirse en 0 partes, lo cual no es posible. Por ello, una fracción con denominador igual a 0 no tiene sentido. Por otra parte, cuando el numerador de una fracción es 0, sí tenemos una interpretación. De la fracción, observamos que la unidad se dividirá en 3 partes iguales. Y de esas partes no tomaremos ninguna, lo que nos indica que la fracción es igual a 0. Los 3 casos que vimos de fracciones surgen con frecuencia en los cálculos, y por ello es importante conocerlos. Las fracciones comunes las usamos en situaciones muy variadas. Veamos un ejemplo. Sabemos que un equipo de fútbol está integrado por 11 jugadores. Y generalmente, 2 jugadores son medios. 3 jugadores son delanteros. Y cada equipo tiene su portero.
Entonces surge la pregunta: ¿qué parte del equipo está formada por delanteros? Como estamos hablando solo de una parte del total, podemos hacer uso del concepto de fracción común. Sabemos que el número de elementos de un equipo es 11. Ese número será nuestro denominador. Pero los delanteros son únicamente 3, por lo que el numerador de la fracción será 3. La fracción que obtuvimos nos indica que 3/11 del equipo es de delanteros. ¿Y qué fracción del equipo es de porteros? Un 11avo, porque el equipo solo posee un elemento que es portero. Como hemos visto, los números fraccionarios no solo los aplicamos para indicar la parte de un entero, sino también para expresar fracciones de un grupo de elementos. El hombre prehistórico se enfrentó a situaciones que no pudo representar con números naturales. Por ejemplo, si el número de nudos que medía un objeto no era entero, ¿qué hizo para solucionar su problema? Dividió la distancia entre nudos en 2 partes iguales. Y con esa simple idea ya estaba haciendo uso de las fracciones comunes. Y a partir de entonces, el hombre ha sabido convivir con ese tipo de números. En el núcleo que ahora comenzamos, estudiaremos los siguientes temas. Comenzaremos con las operaciones entre números fraccionarios. Más adelante, conoceremos lo que son las razones y las proporciones. Posteriormente veremos cómo utilizar las fracciones para determinar el tanto por ciento. Con las herramientas anteriores, será sencillo resolver problemas de aumentos y descuentos. Y así, habremos avanzado un paso más en nuestro curso de matemáticas primero.